5 para darnos cuenta que la oración tiene poder, hermanos. Santiago 5, versículo 14 al versículo 18. Fíjese, si enumeramos, hermanos, del versículo 14 al versículo 18, hermanos, y por eso a veces hay que subrayar palabras claves. Si enumeramos ahí, hay al menos 7 veces, hermanos, el término que tiene que ver con la oración. Por ejemplo, fíjese cómo empieza Santiago en el versículo 14 con una pregunta. Dice, ¿está alguno enfermo? Entonces ahí nos habla de enfermedad física. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Y qué iban a hacer los ancianos? Nada más ir a visitarlo. No. Y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La palabra clave ahí que resalta va orar. Oren por él, por el enfermo. Una necesidad física, salud. Pedir por los enfermos. Y luego dice en el versículo 15, fíjese lo que nos enseña ahí, y la oración de fe salvará al enfermo. Y luego dice el escritor, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Pero luego en el 16, hermanos, cambia el escritor el contexto de una enfermedad física a una enfermedad espiritual, hermanos. ¿Cuántos a veces podemos estar espiritualmente hablando enfermos y no nos damos cuenta? El pecado enferma, hermanos. ¿Cuántas veces habrá un hermano que su vida no es muy recta ante los ojos de Dios y tal vez no estamos orando por él? ¿O cuántas veces dice allá en su pensamiento él sabe que está mal con el Señor, pero dice, hermanos, oren por mí porque tengo una tribulación? No tiene que ser específico o específica en su necesidad, si está siendo atribulado espiritualmente, si hay debilidad en su vida como cristiano. Pero ¿por qué deducimos que Santiago ahí nos habla de una enfermedad espiritual, hermanos? Porque dice el escritor en el 16, fíjese, confesaos vuestras ofensas. La palabra ofensa implica, ¿verdad?, pecado, todo aquello que es transgresión, que a Dios no le agrada. Deducimos que es pecado, hermanos, porque pecado es lo contrario a santidad. Y sin santidad, como dice el mismo escritor a los hebreos, nadie podrá ver a Dios. Y por eso Pedro nos dice en 1 Pedro 1:15, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Pero fíjese lo que dice el escritor, fíjese, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Esto implica reciprocidad, hermanos. Ora por mí, hermano, yo oro por ti. ¿Cuántas veces, hermanos? Yo les digo a los hermanos, ¿cuántos de ustedes oran por mí, hermanos, en la congregación? Solamente Dios lo sabe, ¿verdad? Y ellos. Pero ¿cuántas veces estamos orando unos por otros, hermanos? Oh, vamos a orar por el hermano Arsenio, oh, vamos a orar por el hermano Joel, oh, vamos a orar por el hermano Castorena que conocimos, ¿verdad? ¿Y cuántas veces estamos orando unos por otros, hermanos? O ahí en la congregación, unos por otros. Porque dice el escritor, fíjese, confesaos vuestras culpas o vuestras ofensas unos a otros y orad, fíjese, unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. Ahí no nos está hablando de una enfermedad física, hermanos. Ya nos habló de la enfermedad física en el versículo 14 y en el versículo 15, pero en el versículo 16 se enfoca en una enfermedad espiritual, hermanos. Ahora dice, fíjese, ¿para qué? Para que seáis sanados, dice el escritor. Y luego nos dice, fíjese, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, como le digo, la oración tiene poder, hermanos. Pero a veces la subestimamos tanto. Decía un hermano, ¿verdad? ¿Cuántas veces, el hermano B. Rodríguez decía, nos ponía esta aplicación, decía, ¿cuántas veces estamos enfermos de la cabeza? Ay, ¿qué hacemos? Tómate una aspirina. Y luego tómate una Tylenol 500, ¿verdad? Y luego tómate una Advil. No, mejor tómate una Ibuprofen, ¿verdad? Que es más fuerte, recetada, ¿verdad? No se quita el dolor, no, ve con el doctor. Oh, pues quién sabe qué tendrá. Y al último, ¿qué hacemos? Hay que orar a Dios. ¿Cuándo? La oración debería ser lo primero. Pero a veces dejamos la oración como último recurso, hermanos. Acuérdense que la oración tiene poder, hermanos, hermanas, y amados oyentes que están entre nosotros que aún no son cristianos. Porque si usted pide a Dios aún siendo incrédulo, Dios le puede escuchar, porque escuchó a Cornelio. ¿Qué dice? Que las oraciones de Cornelio subieron hasta arriba, hermanos, a Dios. Y Dios por eso mandó a Pedro, para que le predicara a ese varón, hermanos, que era temeroso de Dios. ¿No se ha preguntado usted como hermano que antes de que usted fuera cristiano, tal vez de una forma u otra, usted le pidió a Dios allá como usted podía, como incrédulo: Señor, ayúdame a ser una mejor persona, y el Señor puso los medios, y por eso hoy usted está aquí?
¿No se ha preguntado eso? Allá en la soledad de lo privado de su vida, de allá donde el pecado lo atribulaba, en las tinieblas, en la depresión por el pecado, usted le decía, Señor, ayúdame, y el Señor vino a su rescate. Porque acuérdense lo que dice el escritor ahí, que la oración tiene mucho poder, hermanos. Veamos algunos ejemplos. Fíjese, Ana, en el Antiguo Testamento, ¿cuánto estuvo pidiendo? Mucho tiempo, hermanos. Porque cuando llegamos, fíjese, vamos a transportarnos al Antiguo Testamento, en particular en el primer libro de Samuel, y observemos lo que nos enseña la Escritura, hermanos. No solamente, fíjese, la oración tiene poder, sino que podemos deducir, hermanos, que la oración va a ser contestada. Tal vez no a la de ya, pero tenga seguro algo, que si hay constancia, va a ser contestada, hermanos. ¿No se ha preguntado usted a veces, oye, fíjate que al Señor le estaba pidiendo algo y se tardó como 4 años en contestarme, pero ¿sabes qué? Me contestó. Por eso le decía, pregúntese usted cuántas oraciones le ha pedido a Dios y cuántas de ellas ha contestado. ¿Cuántas aún están en pausa? Y si están en pausa, ¿qué está haciendo? ¿Sigue orando o ya cesó? Porque fíjese, cuando llegamos al libro de Samuel, en primer libro de Samuel, capítulo 1, quiero parafrasear algunos pasajes ahí. Samuel, primer libro de Samuel 1, dice en particular ahí, vea, que había un varón llamado Elcana, ¿verdad? No vamos a leer todo el versículo. Pero luego dice, fíjese, que esta mujer, que este varón tenía 2 mujeres. Dice en el versículo 2, y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Tenían, y luego dice, y Penina tenía hijos. Pero ¿cuál era la situación de Ana? Dice, mas Ana no los tenía. ¿Y por qué deducimos que a veces, hermanos, tiene que pasar cierto tiempo? Porque fíjese lo que dice el siguiente versículo, hermanos. Yo había pensado que eran 2 años, no sé por qué había deducido yo que eran 2 años, pero simplemente dice la escritura ahí, todos los años. Entonces, deducimos una cosa, era más de 1 año, porque habla plural, todos los años, cuando bajaban y hacían peticiones, ¿verdad? Entonces era más de 1 año, hermanos. Podían ser 2, podían ser 3 o 4, la Biblia no dice, pero nos dice que era más de 1. Pero ¿qué podemos deducir? Que Ana tenía una necesidad. No podía tener hijos. La escritura lo dice. Pero luego fíjese qué hacía esta mujer. Y dice ahí la escritura, pero a Ana daba un parte, dice el versículo 5, escogido porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos hasta ese momento. Y luego dice ahí en el versículo 6, dice nuevamente, parafraseando ahí un enunciado, dice, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y luego dice en el versículo 12, ¿qué hacía Ana? Ella tenía una gran necesidad, no podía tener hijos, pero ¿qué estaba haciendo? Simplemente se ponía triste, se deprimía, maldecía a Dios. No, todo lo contrario, tenía una confianza tan tremenda en Dios, hermanos, que dice el versículo 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Pero fíjese lo que dice la escritura, que Ana estaba orando continuamente, largamente, hacía largas oraciones, largas súplicas. ¿Qué es lo que implica una oración? Una oración implica una petición a Dios, hermanos, una súplica. Usted tiene una necesidad, usted le pide a Dios, esa es nuestra comunicación con Dios. Ahora, dice el versículo 17, fíjese el efecto que tuvo esta oración, a pesar de que Elí pensaba que Ana estaba ebria. El versículo 17, fíjese lo que le responde este sacerdote de Dios, dice, Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. La pregunta que surge es, ¿se la otorgó? El versículo 20 nos dice, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, entonces, ¿qué nos está enseñando el escritor? Que Dios escuchó el suplicio, la petición, la rogativa, la oración de Ana. Porque dice que concebió, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Y dice el versículo 26 y 27. Y ella dijo, oh Señor mío,
Vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Observamos, hermanos. Ana pidió y Dios le otorgó. Entonces, no nos limitemos, hermanos. A veces nos limitamos tanto porque decimos, no, pues yo creo que Dios no me va a escuchar. Mire, esa fue una oración larga, hermanos. O sea, fue un tiempo continuo, largo de estar orando, pero Dios escuchó. A veces, hermanos, Dios, según la necesidad, tiene que contestar las oraciones, porque Dios es omnipresente y omnisapiente, Él lo sabe todo. Dios tiene que contestar a veces ciertas oraciones rápido. Por ejemplo, la situación de Pedro. Cuando dice la Escritura en el libro de Hechos, capítulo 2, hermanos, ahora vamos a transportarnos al Antiguo Testamento, pero al Nuevo Testamento para ver la situación de Pedro, y que a veces Dios, conforme a su voluntad, tiene que contestar las oraciones rápido, hermanos, porque no hay tiempo de dejar pasar más tiempo. Es tiempo de vida o de muerte. Porque fíjese, cuando llegamos al libro de los Hechos, en Hechos 12, ahí había una situación. Hechos 12, versículo 1, dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y luego nos dice el versículo 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. ¿Y qué pasó con Pedro? Dice la Escritura que estaba en la cárcel. Y eso es lo que deduce el versículo 5. Porque dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. ¿Qué suerte le esperaba a Pedro, hermanos? Una ejecución similar a la de Jacobo. Estaba al borde de la muerte, hermanos. No había vuelta de hoja. Pero, ¿qué estaba haciendo el pueblo de Dios, hermanos, en esta situación de vida o muerte? ¿Y cómo estaban orando? Es la pregunta. Porque dice el pasaje, fíjese, que mientras Pedro estaba custodiado en la cárcel, dice, pero la iglesia, o sea, los apartados fuera, usted y yo, ¿verdad?, que somos cristianos, pero en aquel tiempo aquellos hermanos de Jerusalén, dice la iglesia, ¿qué estaba haciendo? Perdiendo el tiempo, preocupado, llorando por Pedro, deprimido. Ay, pobre hermano Pedro, lo van a matar, ni modo, le van a tener que tocar la misma suerte que a Jacobo, ¿verdad? No estaban haciendo eso, hermanos. Dice la Escritura, dice, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Estaban orando sin cesar, hermano. Por eso Pablo nos recuerda orar sin cesar, sin parar, sin detenerse, continuamente. Y luego dice el versículo 6, fíjese, y cuando Herodes les iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Y qué pasó, hermanos? Lo sacó. Pedro llega y toca la puerta, y ni creían que era él. ¿Eres tú, Pedro? Y sí, era Pedro. Pero ¿qué estaba haciendo la iglesia, hermanos? Orando fervientemente, sin cesar. Entonces, como le digo, ya Cristo nos está enseñando, hermanos, hay que orar con fe, hay que pedir. Cualquier petición que tengan, pídanla, porque Dios los va a escuchar. Entonces, aprendemos varias cosas, ya vimos 2 ejemplos, hermanos. Ahora, como conclusión, fíjese, podemos decir, bueno, ¿cuál es la lección final que sacamos de todo esto? En primer lugar, acuérdese, tener una fe sin dudas, hermanos, una fe con obras. Tener, hermanos, o pedir, hermanos, cuando usted pida confiado en que Dios le va a contestar. Porque Juan, fíjese lo que nos recuerda Juan, en 1 de Juan capítulo 5 versículo 14, porque diríamos, ¿verdaderamente el Señor podrá contestar todas mis oraciones? No las va a contestar cuando nosotros ponemos un obstáculo, que es el pecado, hermanos. Pero mientras luchemos por vivir una vida santa, o esforzamos por vivir una vida agradable ante los ojos de Dios, fíjese lo que dice Juan en 1 de Juan capítulo 5, en particular allá en el versículo, fíjese, 14. 1 de Juan 5, 14, dice el apóstol Juan: y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Cuál confianza? ¿Cuál convicción? ¿Cuál seguridad? Dice Juan, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces inmediatamente deducimos algo, que cuando Dios estamos pidiendo, Él nos está escuchando, hermanos.
No nos está ignorando. Pero ¿qué más nos enseña?